Como todos siervos que somos de Dios, la palabra de Dios evidentemente no la podemos dejar afuera. Ahora vamos a escuchar un mensaje que nuestro hermano Cris les dará y nuestro hermano Luis le interpretará. I want to talk to you for a few minutes about something that we all have in common. Quiero hablar por unos minutos de algo que todos tenemos en común. We all suffer with problems here in this life. Todos sufrimos de problemas en esta vida. We all have troubles and we all have storms that we face. Todos tenemos problemas y tormentas que tenemos que enfrentar. Many people think if they become a Christian, they will have no more problems. Muchas personas piensan que cuando vienen al cristianismo no van a tener problemas. And that's true in heaven, but it's not true on earth. Es cierto en el cielo, pero no en la tierra. The Bible is very clear that we're going to face many different kinds of troubles. La Biblia es muy clara que nosotros vamos a atravesar por muchas clases de problemas. In John chapter 16, verse 33, En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesus says that in this world we will have tribulations. Jesús dice que en este mundo vamos a tener tribulaciones. In James chapter 1, verse number 2, En Santiago capítulo 1, versículo 2, he says you will encounter all sorts of various trials. vamos a enfrentar toda clase de pruebas. In Acts chapter 14, verse 22, En Hechos capítulo 14, versículo 22, it says it's through many tribulations that we must enter the kingdom. dice que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. All the way through the New Testament, they make it clear that we're going to have problems. A través del Nuevo Testamento se hace claro que vamos a enfrentar problemas. That's why we need prayer, our Bibles, and our Christian family. Por eso necesitamos oración y Biblias en nuestros hogares cristianos. But I want to remind us of a story in the life of Jesus. Pero quiero recordarles acerca de una historia en la vida de Jesús. It's found in the book of Mark, chapter 4, Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, verse 35 through verse 41. versículo... what is it? 35 through 41. 35 al 41. This is a story of Jesus in a boat calming the waters. Esta es una historia de Jesús calmando las aguas. Okay. You want to read that? Ujú. Marcos 4, 35 al 41. Dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? This is really an amazing story in the life of Jesus. Esa es una historia impresionante en la vida de Jesús. It's very early in his ministry, Es muy temprano en su ministerio. and his disciples are just finding out the powers that he has. Sus discípulos apenas están conociendo los poderes que él tiene. Jesus had fishermen as disciples, Jesús tenía pescadores como sus discípulos, along with others. igual que otros. They knew how dangerous it was to be in a storm on the water. Ellos sabían lo peligroso que era estar en una tormenta en el agua. But on one day, Jesus said, let's get in the boat and go to the other side. Pero un día Jesús dijo, vamos a entrar al bote y vamos a ir al otro lado. They may have been looking to the skies saying, this isn't a good time. Tal vez ellos estuvieron viendo el cielo y dijeron, no, este no es buen momento. But Jesus said, get in the boat, so they did. Pero Jesús dijo, súbanse al bote, así que ellos lo hicieron.
And they began to go across the sea. Y ellos comenzaron a navegar a través del mar. And there were many other boats with them. Y habían otros botes con ellos. And suddenly a great storm came up during the night. De repente una gran tormenta vino en medio de la noche. The boat began to fill up with water. El bote se comenzó a llenar de agua. They were terrified. Estaban aterrados. They were thinking they may drown. Ellos pensaban que se iban a ahogar. And as they were panicking, they began to look for Jesus. Mientras estaban entrando en pánico, comenzaron a ver a Jesús. Jesus was asleep in the bottom of the boat. Jesús estaba durmiendo abajo del bote. And they asked Jesus a very important question. Y ellos preguntaron a Jesús, le hicieron una pregunta muy importante. Do you not even care that we're drowning? ¿No te interesa que nos estamos hundiendo? I think many of us have been in a similar position. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en posiciones similares. Not a storm in a boat, but a storm nonetheless. No una tormenta en un bote, pero un tipo de tormenta. Times where we feel like we are facing something that is too hard for us. Tiempos en los que a veces pensamos que estamos enfrentando cosas demasiado duras. Maybe it's having a sickness or disease. A lo mejor puede ser una enfermedad. Maybe someone that we love very much has died. O a veces que alguien que amamos mucho muere. Maybe you lose your job or you don't have enough money to live. A lo mejor pierde su trabajo y no tiene suficiente dinero para vivir. These have been problems that people have faced since the time of Jesus. Esos son problemas que la gente ha tenido que enfrentar desde el tiempo de Jesús. And sometimes we wonder if God cares for us. A veces nosotros nos preguntamos si Dios cuida de nosotros. How God could allow us to go through these things. Cómo Dios permite que pasemos por estas cosas. In different ways we ask the question, do you not care about us? En diferentes maneras nosotros hacemos la misma pregunta. ¿No te interesa? ¿No te interesamos? Do you not care that we're drowning? ¿No te interesa que nos estamos hundiendo? Well, Jesus did care. Bueno, a Jesús sí le importaba. But Jesus wasn't afraid of the storms. Pero Jesús no estaba aterrado de la tormenta. Jesus was there when storms were created. Jesús estaba ahí cuando las tormentas fueron creadas. He saw the creation of all things. Él vio la creación de todo. And he knew he could trust in God to get them through the storm. Y él sabía que podía confiar en Dios para poder pasar a través de la tormenta. But he wanted to give something very special to his disciples. Pero quería darles algo muy especial a sus discípulos. And that's peace. Era paz. When times are hard, we all want peace. Cuando los tiempos están duros, todos queremos paz. We look to all sorts of different things to give us peace. Buscamos muchas cosas para tratar que nos den paz. But peace only comes from one place. Pero la paz solamente viene de un lugar. It only comes from Jesus. Solamente a través de Jesús. Jesus stood up in the boat. Jesús se levantó del bote. And he commanded the storm to stop. Y le ordenó a la tormenta que parara. And the storm listened to him. Y la tormenta le escuchó. Because he was the voice of creation. Porque él era la voz de la creación. The same voice that said, "Let there be light," said, "Peace, be still." La misma voz que dijo que exista la luz, también dijo que haya paz. And suddenly the storm is gone. Y de repente se fue la tormenta. And they are left with a perfect calm. Y dejó una perfecta calma. That's an amazing thing. Eso es algo increíble. It wasn't just the disciples in his boat, but all of those in every boat that were amazed. No solamente sus discípulos en ese bote, pero todos los botes alrededor estaban sorprendidos. And they said, "Who is this that can order the storm?" Y dijeron, ¿quién es este que puede ordenarle a la tormenta? There are 5 lessons we want to talk about in just a couple of minutes. Hay 5 lecciones que queremos hablar en un par de minutos. The first thing is that sometimes Jesus puts us in a boat. La primera es que a veces Jesús nos pone en un bote. Sometimes there is a storm that we must face. Algunas veces hay tormentas que tenemos que enfrentar. Jesus would have known a storm was coming. Jesús sabía que una tormenta estaba por venir. But in this world we have to face certain storms. Pero en este mundo tenemos que enfrentar ciertas tormentas. Because those storms help us to learn to depend on God. Porque esas tormentas nos enseñan a depender de Dios. They help us to grow. Nos ayudan a crecer. And sometimes we forget. Jesus said, "You get in the boat and go out on the water."
Y a veces olvidamos, pero Jesús dice, súbete al bote y vas a ir al agua. And sometimes he puts me in similar situations. Y a veces me pone a mí en situaciones similares, But it's not to harm me. pero no es para dañarme. He's going to take care of me in the storm. Él va a cuidarme en la tormenta. He just needs me to build my faith by being in a storm. Él necesita que yo construya mi fe por medio de estar en la tormenta. Lesson number 2. Lección número 2. When Jesus puts us in a storm, he stays with us in our boat. Cuando Jesús nos pone en una tormenta, Él se queda con nosotros en la tormenta y en el bote. When things go wrong, we always feel like we're all alone and by ourselves. Cuando las cosas salen mal, a veces sentimos que estamos solos y por nuestra propia cuenta. But that's not the way this story reads. Pero no es de la manera que en esta historia leemos. When Jesus puts us in the boat, he gets in the boat with us. Cuando Jesús nos pone en el bote, Él va con nosotros en el bote. He is with us right in the middle of our storm. Está en medio con nosotros, en medio de la tormenta. When someone dies, he stands right with us. Cuando alguien muere, ahí está a la par de nosotros. When we are sick and have diseases, he's right there with us. Cuando enfermamos, Él está con nosotros. He is there as we are building our faith. Él está ahí para que nosotros podamos construir nuestra fe. To me, this is the most comforting thing. Para mí esto es lo más confortable. He does care, and he's right there with us. A Él le importa y está con nosotros. Lesson number 3. Lección número 3. Sometimes in the middle of the storm, we forget that Jesus is right there. A veces en medio de la tormenta nosotros olvidamos que Jesús está ahí con nosotros. The disciples were screaming and worried about what was going to happen. Los discípulos gritaban y estaban preocupados acerca de lo que iba a pasar. It took them a little time to remember that Jesus was there. Les tomó un poquito de tiempo realizar de que Jesús estaba ahí con ellos. We get distracted by the things that happen in this world. A veces nos distraemos por las cosas que pasan en este mundo. The wind and the water and the storms, they distract us. El viento, el agua y la tormenta nos distraen. And we need to always remember to find Jesus in our boat. Y necesitamos recordar que siempre podemos encontrar a Jesús en nuestro bote. We don't have to ask Jesus if he cares. We know he does. No necesitamos preguntarle a Jesús si le importa. Nosotros sabemos que sí le importa. But to have peace, we've got to look for him. Pero para tener paz necesitamos buscarle a Él. Then lesson number 4. Lección número 4. Jesus, who was God on earth, Jesús, que era Dios en la tierra, was the only one who could stand up, look at the storm, and say, "Peace, be still." era el único que podía mirarles la tormenta y hablarle y decirle que sea la paz. I have a doctorate in Christian psychology. Tengo un doctorado en psicología cristiana. I went to school to learn to help people with all their problems. Fui a la escuela para ayudarle a la gente con sus problemas. And one thing I learned at the end of all that time Y una cosa que aprendí en todo ese tiempo, is that I'm not the answer. que no soy la respuesta. Only Jesus is the answer. Solamente Jesús es la respuesta. If there were a storm today in San Salvador, Si hubiera una tormenta este día en San Salvador, I could stand outside and yell at the waves and yell at the wind all day long. pudiera gritarle al viento, a las ondas todo el día They would not listen to me. y no me escucharan. My voice is not the one they listen to. La voz mía no es la que obedecen. Only Jesus can address the storm. Solamente Jesús puede hablarle a la tormenta. And that's the job we have in storms, is to point people towards Jesus, the one answer. Y ese es nuestro trabajo en las tormentas, dirigirlos a Jesús, porque Él tiene las respuestas. And then he can say, "Peace, be still." Y Él puede decir que sea la paz. I think it's funny that we always turn to people when we have problems. Creo que es un poco chistoso que a veces nosotros buscamos a las personas para encontrar paz. Jesus is on the throne of heaven. Jesús está en el trono en el cielo. He's the one who can always help us. Es el único que puede ayudarnos. Sometimes we forget. Y a veces lo olvidamos. Lesson number 5. Lección número 5. When we find faith in the storm, it blesses both us and all of those who are watching. Cuando encontramos fe en el bote, nos bendice a nosotros y a todos los que están viendo.
It wasn't just the disciples in the boat that learned, it was everyone in all the other boats. No solamente los discípulos en el bote fueron los que aprendieron, sino todos los que estaban en los otros botes. When I see someone face a storm with faith in Jesus, Cuando veo a alguien enfrentar una tormenta con fe en Jesús, it gives me strength to face my storms with Jesus. me da a mí fortaleza para poder enfrentar las tormentas con Jesús. That's the thing I think I love more about the church than almost anything else. Eso es lo que amo más de la iglesia, más que nada. Faithful Christians inspire me to be faithful, Los cristianos fieles me inspiran a ser fiel, especially in times of trouble. especialmente en tiempos problemáticos. So we close with this statement. Cerramos con esta declaración. We all face storms in life. Todos enfrentamos tormentas en la vida. It's those that call on the name of Jesus that survive the storms. Son los únicos que llaman a Jesús los que sobreviven la tormenta. So I would encourage everyone to read the stories of Jesus. Les animo a todos a que lean las historias de Jesús, Read the New Testament lean el Nuevo Testamento and do what it tells you to do to be close to Jesus. y haz lo que tengas que hacer para poder estar cerca de Jesús. Because storms are going to come, Porque tormentas van a venir and we want Jesus with us in the boat. y necesitamos a Jesús con nosotros en el bote. May God bless you as we all think about this. Que Dios nos bendiga mientras pensamos y meditamos en esto. Maravillosa lección, hermano Cris, y gracias, hermano Luis, por su excelente traducción. Realmente quisiéramos tenerle más tiempo para que nos dejara muchas más lecciones grabadas y poderlas usar en este programa. Hermanos, hermanas y amigos en el Señor, esperamos que se hayan gozado con el mensaje de este día y que Dios permita a usar a estos hombres de Dios y a su servidor siempre para su divina obra. Dios bendiga su palabra. Amén.